Normalmente, ¿qué necesitamos? Como ya no había mencionado, al menos necesitamos papel y lápiz o algo para anotar o rayar, cámara para fotos y videos, grabadora de voz y todo eso está normalmente en un celular. Exacto, sí. Eh, También hay como varias ayudas tecnológicas, entonces para encuestas está Google Forms y como otros varios programas. También podemos pedirle a alguien que nos ayude haciendo la investigación, entonces normalmente cuando hay entrevistas sobre todo, es bueno que haya una persona hablando con el entrevistado y otra persona que ayude a tomar apuntes o que esté grabando en video, o que esté pendiente de la grabación de voz. Eh, y así para las diferentes metodologías, a veces hacerlo uno solo es un poco desgastante y abrumador, no es imposible, pero siempre una mano amiga eh, es valiosa. Y que en este caso, pues estamos nosotros para pues apoyarlas en esas situaciones. Entonces, si necesitan hacer encuestas, nosotros pues los vamos a ayudar y apoyar en desarrollarlas y todos pues los problemas o cuestiones que pues se vayan presentando en el camino. La idea es que pues siempre cuenten con nosotros. Exacto, Ujú. exactamente. Eh, entonces, recomendaciones generales de investigación. Escuchar y observar es la clave. Antes que preguntar y que contar cosas a las personas, porque el propósito de esta etapa no es yo contar mi idea, sino preguntarle a la gente cosas que eh, alimenten a mi idea principal. Entonces, siempre, y por eso vuelvo al punto anterior de que a veces es importante alguien que nos ayude cuando estamos haciendo la investigación o la entrevista, porque podemos estar embolatados viendo como cuál es la siguiente pregunta o anotando lo que me acaban de decir y no le estamos poniendo atención a lo que nos está diciendo la persona por estar pendiente de otras cosas y ahí nos perdemos de información muy importante. También es importante y súper clave no interponer creencias, prejuicios o suposiciones. Esto quiere decir, y esto es lo que es una de las partes más difíciles, pero es importante tener en cuenta, y es que cuando hacemos investigación, todos nosotros y todas nosotras tenemos creencias de diferentes tipos, religiosas, tenemos hábitos, costumbres, tenemos cosas que nos gustan y que no nos gustan, pero y suponemos que sabemos cosas. Entonces, eh, como decía Sandra al principio, uno puede pensar que X producto o X cosa no la compra nadie porque a mí no me gusta. Y uno va a ver, y sí es bastante comprado. Entonces, si uno va con la idea fija y con la suposición de que X producto no es comprado porque a mí personalmente no me gusta, eso va a entorpecer la investigación. O si cuando estamos investigando hay una respuesta del entrevistado que de alguna forma va en contra de lo que nosotros creemos o suponemos, a veces es difícil como no responder a eso. La idea no es responder a eso, simplemente escucharlo, que es parte del relato y del discurso y de la información que la persona nos está contando. Y simplemente registrarla y seguir preguntando más a fondo sobre el punto de interés que tenemos desde el principio. Eh, y por eso es que, digamos, al principio cuando decimos que tenemos una idea o que tenemos como sí, una noción inicial, muchas veces en diseño se dice que es una suposición al principio, porque es algo que nosotros creemos que puede funcionar o creemos que es una buena idea, pero hasta que no la pongamos
en verificación, hasta que no hablemos con otras personas, hasta que no hagamos la investigación, es simplemente una suposición, es algo que nosotros pensamos que es cierto. También es importante construir confianza con el entrevistado o con la entrevistada para que se sienta más cómodo en responder las preguntas que tenemos. Es muy importante poner atención al lenguaje corporal y las expresiones faciales. Algunas personas tienen mayor habilidad para eso que otras. ¿Y por qué es importante? Porque a veces nosotros decimos cosas que no son verdad. O sea, si, eh, no sé, a veces si cocinamos algo y se lo damos a alguien en nuestra familia y, no sé, al esposo, a la esposa, a la mamá, entonces uno dice, ay, cómo te pareció la sopa? Y las personas están, sí, muy rica, pero están ahí como sufriendo, que uno las ve sufriendo para comérsela, pues uno sabe que a uno le están diciendo mentiras porque ve en realidad que con el lenguaje corporal y las expresiones faciales, pues la realidad es otra. Y también cuando se trata de entrevistas, especialmente, más que tener una entrevista es tener una conversación, así como uno tiene conversaciones con los amigos o con la familia, pero digamos con una estructura, sabiendo que uno tiene unas preguntas y unas dudas iniciales que debe pues, indagar con el entrevistado. Que si tengo en la cabeza pues muy claro qué es lo que quiero descubrir con esa entrevista, la voy a convertir en una charla, pero siempre pensando cuál es mi objetivo de lo que quiero que me respondan, ¿no? Exacto. Pero cuando, cuando hablamos de lo que queremos que nos respondan, es no lo que queremos oír. No, sino de acuerdo a las preguntas que ya tengo elaboradas. Exacto. Exacto. Como tengo este plan de preguntas, necesito que me respondan estas preguntas. Claro, No y sí, lo necesito que que tú me... dices, sí, no es esperar la respuesta que siempre han anhelado de que quiero que me digan que sí les gustan las artesanías con llantas recicladas y que sí las van a comprar porque eso es lo que yo quiero hacer, sino pues estar muy abierta a que sí será que sí les gustan y sí será que sí las van a comprar. Sí, para este tipo también es muy importante tener en cuenta el tipo de preguntas que estamos haciendo, porque hay preguntas que de pronto puedan que la intención es lanzar una respuesta como un sí, que es lo que están diciendo David y Sandra. Entonces, por ejemplo, acerca de lo de la sopa, o bueno, vamos a poner otro ejemplo con algo de confección. Entonces, vamos a poner una pregunta que de alguna manera nos dirija a un sí, que sería algo como ¿te pondrías esta prenda con lentejuelas, que en caso de que sea lentejuelas y yo la vaya a vender como una prenda casual que sea para utilizar todos los días? Y yo pregunté como un sábado en la noche. Entonces, generalmente, ¿cierto? Las personas me van a responder que sí, yo sé que de pronto la respuesta va a ir por ahí, pero tener como preguntas que sean más objetivas y que me den información que yo no pueda como manipular, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si se sea muy clara con esto, pero sí, como que el tipo de información, del tipo de preguntas que yo haga, me den a mí respuestas reales y que no sean como muy dirigidas hacia las respuestas que yo quiero tener, que es lo Sí, que dicen eso ellos. se llama evitar el sesgo, que es, ya vamos a hablar un poquito más al respecto. Es como cuando, volviendo a la sopa, es como preguntarle, ¿es cierto que sí le gusta la sopa? Eso Sí, sería una exacto, pregunta con sesgo. exacto, sí. Entonces, a propósito de cómo hacer esas preguntas, cuando se trata de entrevistas, es importante hacer preguntas abiertas, es decir, preguntas cuya respuesta no sea sí o no. Es decir, no preguntar, eh, ¿usted compraría artesanías hechas con llantas, sí o no? Sino, cuéntame normalmente qué tipo de artesanías compra, dónde las compra, Ujú. eh, ¿Por qué las compra? ¿Para por qué qué las las compra. compra?
Entonces, preguntas que como dice el segundo punto, que nos ayuda a la gente a contar más bien una historia corta de cómo ha sido su experiencia en ese campo de interés que tenemos. Entonces, digamos, la redacción de las preguntas es un poquito también una parte difícil, porque uno cae muy fácilmente en hacer preguntas cerradas o preguntas que se responden con sí o no. Y de, de tener tener una buena conversación depende de tener buenas preguntas que nos permitan como continuar con ese aprendizaje. Entonces, y nuevamente por eso es importante siempre estar muy atento a lo que nos están diciendo, porque es importante que en la medida que, digamos, nosotros podemos empezar con un grupo de preguntas que nos interesan, pero a partir de la información que nos están dando, nosotros podemos hacer preguntas relacionadas con lo que nos acaban de decir. Entonces, si le preguntamos a alguien, bueno, cuéntame un poquito por qué le interesan las artesanías, entonces nos empiezan a contar, no, es que, no sé, a mí me encanta viajar y entonces siempre que viajo compro algo en la ciudad o el pueblo donde esté porque eso es como un recuerdo para mí de donde estuve, lo que he hecho y en mi casa tengo como un pequeño museo. Entonces ahí tú puedes decir, bueno, cuéntame un poquito dónde ha estado, qué tipo de artesanías ha comprado. Entonces eso ayuda a, a hacer más interesante la conversación. A veces también pasa, y a mí me pasa, que uno se puede empezar a ir por las ramas, eso también es importante evitarlo, como desviarse de la conversación inicial, entonces es importante revisar las preguntas iniciales que teníamos para que nuevamente la conversación no sea demasiado abierta, que no nos dé la información que necesitamos, sino de encauzarla a las preguntas iniciales que teníamos. También es importante, digamos, normalmente es más fácil pedir información demográfica, es decir, información sobre edad, ocupación, sexo, todos esos datos que normalmente le piden a uno en formularios. Uno puede hacerla también a través de la entrevista, a veces lo puede hacer al principio solo como para tener, digamos, para entablar la conversación, o a veces uno puede hacerla, pues, digamos, como parte de la conversación. Entonces, si uno quiere preguntar como estado civil o con quién vive la persona, entonces uno puede hacer una pregunta, bueno, tu familia, ¿qué piensa tu familia sobre las artesanías de la casa? O eh, con quién vas a comprar las artesanías, o ese tipo de preguntas que nos puede dar información demográfica. Porque muchas veces también pasa, y me ha pasado a mí personalmente, que uno empieza a hacer la entrevista pidiendo nombre, ocupación, así como está nombre, dame tu nombre, tu ocupación, tu cédula, tu tal, y la gente no le gusta, porque pues a un desconocido uno no le entrega los datos, y pues obviamente hay desconfianza, entonces ahí ya desde el principio está uno dañando la conversación. Exacto. Entonces es mejor meterla como parte, como dice ahí, como parte de la conversación y no como pues muchas de las encuestas que hay que te empiezan a pedir de una los datos, esa parte no funciona. Sí. Normalmente cuando se trata de encuesta, y acá de entrevista, perdón, no es necesario pedir datos demográficos, a menos que uno de verdad los necesite. Entonces, uno los puede pedir al final también como, ya que tuvimos esta conversación, me puedes llenar este formato que nos ayuda un poco a entender mejor como nuestro grupo de clientes o de usuarios. Digamos que uno va como planteando un poco la situación.